Hola, bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentran. Nos estamos viendo en esta oportunidad para abordar el tema de los preparativos y la respuesta a las emergencias con materiales peligrosos, con productos químicos, emergencias tecnológicas en general. Y para considerar este tema, que es muy caro a las cuestiones de salud ambiental, porque plantean situaciones donde tenemos fuga de materiales peligrosos de manera descontrolada y para los cuales tenemos que estar capacitados, preparados, nosotros, nuestras comunidades. Hemos elegido a tres importantes referentes de nuestra región que, a propósito de tres casos en los que han estado involucrados, nos van a mostrar cuáles son las cuestiones a tener en cuenta y los problemas para la salud ambiental que representan estas emergencias tecnológicas. En primer lugar, vamos a tener una presentación sobre un derrame de isocianato de tolueno en carretera, que estará a cargo del ingeniero Daniel Méndez. Daniel es director técnico de Hazmat Argentina, Sociedad Anónima, es ingeniero en seguridad ambiental, es licenciado en higiene y seguridad en el trabajo, es posgraduado en protección radiológica y seguridad nuclear, con una maestría en emergencias químicas, es instructor PRIMAP, certificado por la OFDA, la Agencia de Cooperación Externa para Desastres del Gobierno de los Estados Unidos, es docente en diversas carreras de posgrado, es uno de los fundadores de la sección de emergencias ambientales de la División Protección Ambiental de la Superintendencia Federal de Bomberos de la República Argentina y actualmente es responsable externo de los servicios de higiene y seguridad en el trabajo y de evaluación de impacto ambiental en varias empresas químicas. Bueno, muchas gracias, Daniel, por acompañarnos y vamos a ver entonces tu presentación sobre el derrame de isocianato de tolueno. Este evento ocurrió en el mes de marzo del año 2021 en una autopista que une dos provincias mediterráneas, la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba. ¿Por qué es importante analizar este caso? Este caso requiere este análisis un poco más profundo. ¿Por qué? Porque es un evento único en Sudamérica, no ha habido un evento de semejante magnitud y porque se utiliza diisocianato de tolueno en múltiples actividades, no solamente para confeccionar colchones a base de espuma de poliuretano, teniendo en cuenta que esta es una de las materias primas más importantes para ello, sino que también se utiliza en la fabricación de determinado tipo de autopartes semirrígidas en los vehículos automotores y en los transportes de carga. En este evento, en primera instancia, hubieron 7 afectados y a posteriori, en las tareas de remoción de los vehículos dañados, otros 5 sufrieron efectos de intoxicación leve. El objetivo es tener una mirada un poco más amplia y más abierta, teniendo en cuenta que no solo esto lo vamos a encontrar en las rutas, sino que más allá de eso lo encontraremos en los lugares de fabricación de estas autopartes. No solamente de colchones, sino también de autopartes. ¿Qué fue lo que pasó? Una colisión entre un transporte de isocianato de tolueno junto con otro que había cereales. Los dos circulaban en la misma dirección, en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de una ciudad que se conoce con el nombre de Cañada de Gómez, en el sur de la provincia de Santa Fe. La respuesta al incidente requirió la participación inmediata del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cañada de Gómez, quien solicitó colaboración de otros cuerpos de bomberos voluntarios
cercanos al lugar de ocurrencia, como también personal policial y perteneciente a la Fiscalía. El evento se inicia en horas de la madrugada y aproximadamente a las 7 de la tarde del día siguiente se liberó una mano de la autopista, un carril de la autopista. En primera instancia hubo una víctima fatal, que era el conductor del transporte de Tolueno, de disocianato de Tolueno, ¿sí? Y teniendo en cuenta que también el nivel de destrucción producto del incendio generalizado. Ahora bien, como siempre con los productos químicos, una de las herramientas básicas de defensa será la de conocer las características del producto. Sabemos que es un producto líquido, levemente más pesado que el agua, sí que tiene un color amarillento pálido, pero algo importante, que a una temperatura superior a 250 grados centígrados se descompone, liberando productos de descomposición que son altamente tóxicos. También sabemos que hay asociaciones que establecen y regulan procedimientos y normas para aquellos que utilizan esto, y que parte de la información que yo voy a volcar en este análisis lo he tomado de la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. Algunos datos de interés. El disocianato de tolueno tiene un rango de inflamabilidad pequeño comparado con otras sustancias químicas, pero esto nos dice que en determinado momento se puede quemar. También sabemos que los vapores que emite son mucho más pesados que el aire, teniendo en cuenta que el aire adopta un valor de 1. Si observamos el disocianato de tolueno, tiene un valor de 6, situación que lo determina como un gas reptante, o sea que va a mantener su residencia por largo tiempo si no hubiera ventilación en el lugar, mucho más si pasa en un lugar cerrado. En cuanto a los productos de descomposición, va a liberar dióxido de carbono, teniendo en cuenta que el dióxido de carbono en un lugar cerrado se puede comportar como un asfixiante simple, pero también sabemos que va a liberar, producto de la combustión, monóxido de carbono y de la descomposición cianuro de hidrógeno, que se comportarán como asfixiantes químicos. Más allá de eso, se comportará como un irritante pulmonar por los óxidos de nitrógeno que desprenderá en la combustión. El nivel de afectación de los irritantes pulmonares será diferenciado de acuerdo, ¿sí?, a la característica específica del producto que se comporta como irritante pulmonar. ¿Cómo lo podemos encontrar? De dos maneras: en recipientes menores o en tambores, conforme lo que indica el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Y en los transportes, les comento que nuestro país adoptó el sistema de identificación de Naciones Unidas, que implica el empleo de un pictograma que indica el peligro y un panel de seguridad que indica los riesgos de la mercancía peligrosa transportada, y el nombre y el número que caracteriza al producto químico, en particular al di-isocianato de tolueno. Según el sistema globalmente armonizado, en la Argentina lo implementó la resolución 801 del 2015 y nos indican los elementos identificatorios en la ficha de datos de seguridad que se comporta como tóxico y como CMR, carcinógeno, mutágeno o reprotóxico. Dentro de los datos que son de importancia, aquellos que trabajen en forma rutinaria o ante un incidente con TDI, se recomienda que no utilicen lentes de contacto, teniendo en cuenta que los mismos podrían pegarse a los ojos.
producto de la solubilidad que tiene el tolueno en la composición del TDI. Además de ello, ¿sí? Si uno se encuentra trabajando en forma rutinaria, sabrá que se puede exponer a un producto que puede ser mortal o que puede ser fatal si se respira, se tiene contacto dérmico o si se ingiere. Pero que si en forma crónica se expone a ello, podrá tener efectos carcinógenos, mutágenos o reprotóxicos, debido a la exposición crónica de estos productos. Bien, a ver, algunos datos más de interés. Puede ingresar por todas las vías, por ello se recomienda la protección de manos, de todo el cuerpo y obviamente la protección respiratoria, ¿sí? Y digestiva. Al utilizar una máscara tenemos esta parte cubierta, teniendo en cuenta los efectos que va a generar en el cuerpo. Para el marco de la protección laboral, nuestro país, Argentina, tiene la resolución 295 del año 2003 que habla de los límites de contaminantes ambientales y allí vemos que para una jornada de 8 horas de trabajo, el valor máximo permisible es de 0,06 partes por millón y para corto periodo de tiempo de 0,02. Límites muy bajos. El transporte carretero en la Argentina lo regula esta ley de tránsito público y seguridad vial que implementa el sistema de Naciones Unidas. Este sistema de Naciones Unidas indica que se porten paneles de seguridad y pictogramas característicos de peligro. Los transportes nos deben asegurar que estén cargados a un 80% de su capacidad para que ese 20% restante sea el destinado a los vapores que van a actuar como amortiguadores, ¿sí? Ante el incremento de temperatura y teniendo un espacio para que pueda expandirse el líquido. En la parte superior existen discos de ruptura que van a abrir cuando la temperatura, cuando la presión interna sea superior a 3,5 kilos. ¿Sí? Otro dato interesante, al momento de cargarlo, el TDI se carga a 32 grados centígrados, teniendo en cuenta que si se enfría puede cristalizar, obstaculizando el pasaje por las cañerías de descarga. Bien, cuando hablaba de la identificación, les comentaba, cuando observamos el pictograma blanco, vemos que es una sustancia tóxica y que en el código de riesgo, ¿sí? En el panel de seguridad, el número de 2 dígitos nos indica que es el número 60, que significa que el producto es una sustancia tóxica que no tiene riesgo secundario. No obstante ello, ¿sí? Vamos a ver que los tubos laterales posee el gas que lo va a impulsar, teniendo en cuenta que no es un producto que se descargue con bomba, sino que se hace con presión por la aplicación de nitrógeno, gas que está en los tubos que están a los costados. Pertenece, por la peligrosidad, al grupo de embalaje 2, mediano riesgo, dato que aparece en las fichas de datos de seguridad en la sección 14. Una sustancia que presenta grave riesgo de envenenamiento. Aquí vemos en la ficha de datos de seguridad el dato que les estaba pasando del grupo de embalaje 2. En cuanto a la protección respiratoria, ¿qué sabemos? Sabemos que preventivamente, ante ningún potencial derrame, vamos a utilizar máscara filtrante con filtro para vapores orgánicos. Ahora, si tenemos que hacer una tarea, como por ejemplo la carga de un camión, seguramente utilizaremos protección respiratoria que nos provea, mediante una línea de aire, aire respirable. Pero si debemos trabajar ante emergencias, utilizaremos un equipo de respiración autónoma.
En cuanto a la protección de manos, los guantes recomendados son los guantes que están confeccionados a base de polivinil-alcohol, que son aquellos que ofrecen mayor resistencia para trabajar con este tipo de productos. Y en cuanto a la protección de pies, se requiere calzado que tenga grandes canales de escorrentía para evitar andar patinando sobre el derrame y que tenga la suela una resistencia química adecuada en el tiempo, que sean de clase 5. Más allá de eso, la protección del cuerpo se complementará con trajes de protección química de resistencia adecuada. En este ejemplo, pongo la guía de degradación del Taiken SL que está recubierto con Saranex. Ante incendios, los equipos de protección química no podrán ser utilizados. Por ello se recomienda el empleo de traje de protección contra el calor radiante y el vapor. ¿Por qué? Porque va a haber fuego. ¿Sí? Y habrá que tener cuidados básicos como la dirección del viento y la pendiente de la calzada. ¿Cómo se afectan los equipos? Y se afectan por el deterioro inmediato, porque es tolueno, tenemos tolueno en el medio, ¿sí? Englobamiento en el calzado o el despegue de algunas partes de ello, o si uno llega a tocar accidentalmente el casco o el chaquetón o el pantalón, podrá verlo afectado de esta manera o los materiales utilizados en la extinción del incendio. Los recaudos básicos, ¿sí? En la respuesta a incidente, tener en cuenta la dirección del viento, como en todos lados, y la pendiente de la calzada para evitar que la escorrentía del líquido llegue hacia donde uno se encuentra. Si utiliza la herramienta básica de información de la guía de respuesta y pretende encontrar información reconociendo la silueta de los transportes, seguramente no encontrará una silueta similar a la de transporte TDI. Si observa el pictograma, buscará el de la sustancia tóxica. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque no lo va a encontrar. Este transporte es característico, tiene el tanque en su interior y estos dos grandes tubos a los costados que llevan nitrógeno para poder impulsarlo. En nuestro país se transporta en esta forma el gran tanque y los dos tubos que contienen nitrógeno. Bien, es importante identificar y buscaremos en las páginas azules, si sabemos el nombre de isocianato de tolueno, o en las páginas amarillas, si sabemos el número de Naciones Unidas, ¿sí? O si contamos con la ficha de seguridad, tendremos información mucho más específica de ello. Si sabemos que entramos con el número de Naciones Unidas, ¿sí? Vamos a ir y nos encontraremos con la guía 156 que habla de sustancias tóxicas, ¿sí? Un dato importante, tener en cuenta el tema de la velocidad y la dirección del viento. Y que ante la producción de un incendio tendremos que aislar, tener una zona de aislamiento inicial de 800 metros. Ahora bien, también sabemos que en un incendio es muy difícil conseguir esa longitud. Por tal motivo, actuaremos conforme en la mayor disponibilidad de elementos para conformar una línea de extinción. En primera instancia, en el lugar, se informó que el derrame era de tolueno y que el incendio era de tolueno, que se comporta como un líquido inflamable. Muy diferente si es disocianato de tolueno, información que se llegó luego de 3 horas de iniciado el evento, ¿sí? Teniendo en cuenta que ya se comporta como una sustancia tóxica. Muy bien. ¿Algún comentario operativo? ¿Cómo darnos cuenta de la temperatura teniendo en cuenta que se descompone el TDI con el exceso de temperatura? ¿Cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta, podemos utilizar una cámara térmica para observar dentro del tanque. Y el incremento de temperatura nos dirá qué es lo que está pasando. Como medidas preventivas,
tenemos que garantizar la mayor distancia entre el vehículo que va a actuar en la extinción, ¿sí? Planificar una buena maniobra y actuar, ¿sí? Actuar teniendo en cuenta la seguridad de los bomberos que estén allí con sus equipos de protección respiratoria adecuados. Esa era la imagen del incendio durante el momento del evento. En la mecánica del incidente, lamentablemente, el conductor perdió la vida, se desintegró totalmente la cabina, ¿sí? Se propagó rápidamente hacia la parte trasera. Vemos el tanque descubierto, el cual ya se fundieron los remaches, entonces la camisa cobertora está en el piso juntamente con el aislante que se llama lana de vidrio. También el efecto del calor deterioró la junta que poseía la válvula de fondo. Los tanques poseen dos tanques, el que va en el frente más cercano a la cabina del camión de menores dimensiones, generalmente de 9.000 litros, y el que está en la parte trasera de 11.000 litros, situación que provoca el derrame y la posterior evaporación. Las aguas de una de las tareas que se realizó a posteriori del incendio fue transferir la carga residual alrededor de 17 toneladas, ¿sí? Que como ustedes observan aquellos que lo estaban transfiriendo, que luego sufrieron los efectos leves, por más que estén al aire libre. ¿Por qué? Porque no se protegieron integralmente el cuerpo, algunos no tenían protección de manos y sufrieron los efectos a posteriori. 5 personas sufrieron los efectos de ello. El producto discurre en el agua por debajo de ella y se va descomponiendo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces acá venía el agua del incendio y el resto del producto. ¿Sí? Al momento del retiro de los vehículos transportados, ¿sí? Sufrieron los efectos aquellas personas que trabajaron en ello, en los del carretón, los de la grúa. Y acá podemos ver que un transporte, por más que esté casi transferida la totalidad de la carga, posee en las paredes contenido residual y la evaporación del mismo. ¿Sí? ¿Cómo nos podemos exponer? Como vimos ahí, sin utilizar equipos de protección adecuada, o cuando se termina durante el incendio el equipo de respiración y uno sigue un poquito más. O si no, o si maneja los absorbentes que contenían los restos del producto sin utilizar equipos de protección personal adecuada. ¿Sí? Alguna cosa interesante, en el Hospital Provincial de San José, cuando arribaron los bomberos intoxicados, lo primero que hicieron fue retirarles la ropa y dejarla fuera del shock room para evitar que los vapores afectaran al personal de salud. Una tarea que tuvo excelentes resultados porque ninguno se había afectado por ello. En cuanto a las tareas de contención de las aguas residuales utilizadas en el incendio, se trabajó con palas provistas por la municipalidad local para que con taludes de tierra generara un desvío y una contención cuyos residuos luego fueron retirados y trataron adecuadamente por el dueño del producto. ¿Sí? Muy bien. Siempre nos vamos a proteger. ¿Qué es lo ideal? Utilizar el nivel B de protección química. El nivel B requiere el empleo de un equipo de protección respiratoria autónomo que nos garantiza, ¿sí?, que no nos expongamos a una sustancia tóxica. Siempre protegeremos desagües y los lugares que pueden conducir hacia un río o hacia un acuífero. Y a posteriori de colectar el derrame, ¿sí?, se podrá utilizar una solución para inactivar los restos que puedan quedar de disocianato de tolueno. Acá vemos un incidente en el cual trabajamos durante unas cuantas horas utilizando el nivel B de protección química y ahí se observa el equipo de respiración autónomo, protección de todo el cuerpo. Esto eran 5 toneladas, 5.000 litros de TDI. Perfecto. Posteriormente, al retiro de todos los residuos, ¿sí?, se absorberá el derrame y se aplicará una solución neutralizante
Esa solución neutralizante hay que tener cuidado, ¿sí? Tienen en su composición amoníaco, porque, y lo que sí sabemos que va a haber va a haber vapores que se desprendan de esa solución irritante, ¿sí? Que serán vapores amoníacales, por eso uno tendrá que tener equipos de protección personal para inactivar cualquier eventual residuo de disocianato de tolueno que quedara en el lugar. ¿Qué sabemos? Si pudimos reconocer, ¿sí? Será una manera de sistematizar la respuesta. Si no lo pudimos hacer, la recomendación será utilice equipo de protección contra incendio, de lo que se denomina estructural, protección rodente contra el calor y el vapor, y un equipo de respiración autónoma. Si usted pudo reconocer y se trata de un inflamable, utilice, sabe que se va a evaporar, que puede haber riesgo de deflagración y utilizará este equipo. Si fuera una sustancia oxidante, evitará el contacto con el material orgánico, lo separará, ¿sí? Y armará una línea de prevención rápida para actuar ante un incendio. Si fuera una sustancia tóxica y sabe que se puede evaporar, utilizará un equipo de respiración autónomo y tendrá preparada la descontaminación. Y si fuera una sustancia corrosiva, tendrá eventual tendrá un importante cuidado el tema de la protección contra salpicaduras, por eso utilizará el nivel B o el C de protección química. Muy bien, le agradezco a todos los que me habilitaron esta información. Yo he participado asesorando en el momento del incidente. He tomado contacto con cada uno de los que estuvieron allí, como también con los responsables de los fabricantes de este producto, ¿sí? Quienes me facilitaron toda la información necesaria y tuve en cuenta aquella experticia adquirida en otros incidentes que involucraron TDI en los cuales pude participar. Agradezco a los organizadores, a todos los disertantes, a todos los que están presentes en este congreso y estaré atento a cualquier tipo de comentario relacionado con este evento en el panel en el cual estaré para apoyar cualquier tipo de requerimiento de información y de lo que ustedes creen conveniente. Muchas gracias a los organizadores, en particular a la doctora Susana García, quien me invitó a participar en esta actividad. Que tengan buenas tardes y que disfruten del Congreso. Estaba sin sonido. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por esta excelente presentación, como siempre, digamos, ¿no? Enseñándonos y con tan buena voluntad para atender nuestros pedidos. Bueno, entonces, ahora, como él dijo, está en este momento presente, así que puede atender las consultas, los requerimientos que haya a través del chat. Presento entonces ahora al señor Edson Haddad. Él es químico, es funcionario del CETESBI, la empresa ambiental del estado de Sao Paulo, Brasil, desde hace 38 años, donde viene desarrollando actividades relacionadas con la prevención y la atención a las emergencias químicas. Es el coordinador de los cursos de atención a las emergencias químicas y la química en los materiales peligrosos que CETESBI ofrece anualmente y del que varios de nosotros hemos sido alumnos en alguna oportunidad. Es autor de diversos libros y capítulos sobre el tema de las emergencias químicas y se va a referir a un caso de fuga de gas licuado de petróleo que ocurrió y en el que tuvo la oportunidad de participar y que eligió como enseñanza para todos nosotros. Te damos la palabra, Edson, y muchas gracias por haber participado en esto con nosotros.
Olá, eu sou Edson Haddad, trabalho em CETESB, a Companhia de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Eu trabalho com atenção às emergências químicas e les apresentarei um caso prático de uma emergência química em uma tuberia com gás liquado de petróleo. Creio que todos conhecem gás liquado de petróleo, pero é importante destacar algumas características deste material para uma atenção em uma emergência. É um gás inflamável, e como todo gás tem muita mobilidade, é insolúvel em água, é muito mais denso que o aire e tem uma taxa de expansão de 1 para 270, o que significa que 1 litro de gás liquado de petróleo genera, quando vai à atmosfera, genera 270 litros de gás, que é uma taxa de expansão muito importante. Este acidente se passou há 20 anos, ocorreu em um dia de viernes, durante um feriado em Brasil, às 11 horas da manhã, e a causa foi uma perfuração durante uma obra com este equipo, uma perfuração de uma tuberia de Petrobras, a Companhia de Petróleo de Brasil, que generou uma fuga de 168 toneladas de gás liquado de petróleo. Estas são imagens do acidente. Esta parte, esta nube blanca, é a umidade da atmosfera condensada, devido, claro, ao contato com gás liquado de petróleo que está frio depois da fuga. Este é o ponto onde ocorreu a fuga e gás liquado para o ambiente. Há muitas fontes de ignição, muitas fontes de ignição, está cerca da carretera, muito cerca, rede elétrica, caminhões, muitas fontes de ignição. A fuga ocorreu em um sistema chamado OBATI, nome que Petrobras deu, que transporta derivados ligeiros de petróleo, como gasolina, nafta, diesel oil e também gás liquado de petróleo. No momento da fuga, haviam 3 substâncias distintas na tuberia: gás liquado de petróleo, gasolina e diesel oil. O produto é uma tuberia de 14 pulgadas, que trabalhava com 15 quilos, 15 bar de pressão. O flujo era desde o terminal de Utinga hasta o terminal de Barueri. A fuga ocorreu acá, 600 metros do terminal de Barueri, e haviam 2 válvulas, a UB1, UB2, que estavam 6.500, 6.800 metros lejos do terminal de Barueri. Foram cerradas, pero de maneira manual. A tuberia estava enterrada a 5 metros de profundidade. Esse é o esquema: carretera Castelo Branco, 2 sentidos. Acá é o ponto onde ocorreu a fuga. E acá, muito cerca, a carretera e Arroio Rojo, que é um arroio aberto em uma parte, e depois se conecta ao alcantarilhado de las calles, sistema de alcantarilhado, e também vai debaixo da carretera, uma extensão de 120 metros, até o outro lado, e outras casas para cá. É um cenário complexo durante um feriado, muitas pessoas em suas casas, muitas pessoas na carretera,
La nube se esparció sobre un arroyo, que es ese, por calle cerca e ingresó en un sistema de tubería de 120 metros por debajo de la carretera. Acá está el sistema de tubería, dos tuberías que van hacia por debajo de la carretera. Este es el arroyo. Este es el sistema de tubería, están acá. Acá está la carretera, tuberías, arroyo y las calles muy cerca, muy cerca. Atención a la emergencia, ¿cómo fue? La fuga fue rápidamente detectada por Petrobras porque, claro, hubo una reducción de la presión, reducción del flujo en la tubería. Inmediatamente la acción fue interrupción de las bombas. Fueron necesarios 3 a 4 minutos para paralisar las bombas. Muchas instituciones fueron movilizadas para esta ocurrencia, Petrobras, Cuerpo de Bomberos, administrador de la carretera, que también rápidamente identificó la fuga, Policía de la carretera, Compañía Ambiental CETESB, Defensa Civil, Policía de la Ciudad, Alcaldía, Compañía de Energía y otras también. Con la llegada de todos, o de Cuerpo de Bomberos, Petrobras, se estableció el puesto de mando. En este puesto de mando, algunas decisiones fueron adoptadas, como interdicción de la carretera, aislamiento de áreas, evacuación, desenergización, cierre de válvulas, acciones de combate, niebla de agua y otras, exhaustão de vapores, monitoreio. Petrobras, CETESB e Bombeiros estabeleceram 3 equipos de monitoreio em pontos críticos, com a finalidade de priorizar o trabalho de combate, aislamento de área, evacuação da população. A carretera permaneceu bloqueada por 12 horas, muito tempo, em los dos sentidos, por seguridade, porque havia uma tuberia com gás liquado durante este período, uma tuberia llena de gás liquado de petróleo. Isso generou um grande embotelhamento em la ciudad. Um outro vídeo de los momentos iniciales de esta fuga. Entonces, como el terminal de Barueri de Petrobras está muy cerca del punto de la fuga, rápidamente técnicos de Petrobras fueron hasta la carretera y ayudaron a las primeras acciones, aspectos de seguridad. La carretera ya estaba interditada por la empresa que la administra la carretera, acciones de combate por Petrobras, por técnicos también de Petrobras, Cuerpo de Bomberos, niebla de agua, esa es una de las acciones. Aunque gas licuado de petróleo no sea soluble en agua, esta niebla sirve para no permitir un avance de la nube de gas licuado. CETESB participó de la emergencia con sus equipos técnicos, 5 técnicos con equipos de monitoreo ambiental que no estaban disponibles en nuestro cuerpo de bomberos, explosímetros, fotoionizadores. CETESB tiene como prioridad evaluar los aspectos ambientales, pero claro, puede y debe ayudar como una institución que trabaja junto con Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos y todo el sistema del Estado. Después de 25 minutos, las válvulas
UB1, UB2 fueron cerradas manualmente. También, a partir del terminal de Barueri, ocurrió inyección del agua en la tubería con la finalidad de arrojar el gas licuado de petróleo, así no habría más fuga de gas licuado, solo de agua, claro, por este punto. Monitoreo ambiental de vapores inflamáveis durante toda la emergencia y la nube inflamable de gas licuado fue detectada hasta 500 metros del local del accidente. Mucha cosa, ¿no? Claro que fue necesario apagar toda la red eléctrica de 6 barrios por 30 horas, lo que causó problemas para la población. Utilizado niebla de agua para contener y diluir los vapores de gas licuado de petróleo, como miramos há pouco. También extracción de vapores inflamáveis del interior de la tubería, que por debajo de la carretera. Fueron siempre detectados elevados niveles de vapores hasta 1 de la mañana del día siguiente. Entonces fueron prácticamente 14 horas en una situación de elevado riesgo. Ventilación de vapores inflamáveis del interior de la red de alcantarillado también fue necesario, claro, para reducir el riesgo a la población, a las tiendas, las casas. Alta concentración de vapores en las redes de desagüe de agua de alcantarillado de las calles fueron detectadas, por eso monitoreo periódico. Policía de los ayuntamientos hicieron la evacuación de cerca de 1.500 personas, un radio de 500 metros, y una parte fue llevada en ónibus a 14 hoteles de la región. Regresar a sus casas solamente después de 28 horas. Esta es una mirada del arroyo donde ocurrió el acúmulo de una nube de gas licuado de petróleo y también contaminación por gasolina. Después de gas licuado hubo una fuga de gasolina, pero en pequeña cantidad. No era algo que preocupaba, pero del punto de vista ambiental fue necesario hacer la remoción de este suelo contaminado por gasolina. La población regresó a sus casas solo después de la certificación de que no había más riesgo, 30 horas después. Equipos de Petrobras y CETES orientaron a la población a promover ventilación, puertas y ventanas abiertas para eliminar los riesgos, el olor. La red eléctrica se volvió a encender 3 horas después del regreso para garantizar que no habría cualquier problema y las personas deberían informar cualquier tipo de anomalías como olor o cualquier tipo de problema para que Petrobras, CETESB, bomberos hiciesen, si necesario, una evaluación. Una situación como esa causó mucha repercusión en los medios de la prensa, con diversas conferencias de prensa. El gobernador del estado de São Paulo estuvo en la emergencia. Una comisión fue designada para evaluar el accidente, conocer sus causas, proponer acciones para que esto no ocurra de nuevo. Este es el punto de fuga de gas licuado y aspectos también de remoción del suelo contaminado por gasolina. Fue un accidente de grande magnitud por varias razones. Riesgo ofrecido por el producto inflamable, gas inflamable, cantidad baseada grande, evacuación de muchas personas, en verdad 1.500 personas, paralización de una importante carretera por un periodo de 12 horas, falta de energía en varios barrios por 30 horas, lo que causó daños materiales a la población, presencia del gobernador en el escenario, equipos de Petrobras de otros estados participaron de la respuesta, amplia participación de la prensa, 14 personas intoxicadas fueron hasta
los hospitales, pero ninguna con gravedad. Algunos aspectos, algunas lecciones aprendidas, puntos positivos: participación organizada de muchas instituciones públicas y privadas, coordinación conjunta del Cuerpo de Bomberos, CETES y Policía de la Carretera y Petrobras, utilización de estrategias y tácticas adecuadas a la situación, pero también tuvimos muchos puntos a mejorar. Falta de planificación adecuada para hacer excavación en un área con tuberías. Las informaciones de Petrobras para la empresa responsable por la obra no estaban adecuadas. Difícil interpretación. Falta de procedimentos adequados para notificar e evacuar a população de forma segura. Esse é um problema que temos hasta hoje. Falta de capacitação da defesa civil dos ayuntamientos e do Estado para hacer a evacuação da população e para garantizar a segurança de seus bens, porque regressar a suas casas somente 30 horas depois. Uma demora excessiva, 10 horas, em levar os evacuados aos hotéis, o que causou inquietude. Falta de recursos materiais do polidor para o monitoreio de gases inflamáveis. E um problema muito grave que se passou foi a ubicação do posto de mando. Miren, este é o ponto onde ocorreu a fuga. O posto de mando está muito cerca. En caso de ignición de los vapores de gas licuado, seguramente las personas que estaban en el puesto de mando podrían ser afectadas de una manera muy grave. Entonces, ese fue un equívoco grande en esta ocurrencia. Muchas gracias por su atención, gracias a los coordinadores del evento por la invitación. Siguen mis contactos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Edson. Otra mirada de un caso también sumamente interesante, por suerte poco frecuente en nuestros lugares, pero como siempre decimos, hay que estar preparado para estos grandes eventos y si no ocurren nunca, por lo menos vamos a poder resolver aquellos que tienen menor envergadura, ¿no? Bueno, así que muchas gracias. También Edson está presente, digamos, en este momento, así que puede escuchar sus preguntas y sus comentarios y ampliará una vez que terminemos las presentaciones. A continuación, siguen las palabras de Edgar Briceño. Edgar es especialista en riesgo químico y atención de emergencias, es sargento retirado y fue jefe del grupo especializado en materiales peligrosos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Colombia. Es instructor en FPA 1041, certificado por la Fires Foundation, con estudios en seguridad industrial y salud ocupacional. Es enfermero, es técnico en emergencias prehospitalarias. Es capacitador en procesos nacionales e internacionales de formación y entrenamiento para brigadistas y personal de grupos HAZMAT. Es asesor y consultor en salud y seguridad en el trabajo para empresas privadas y del sector público. Es coordinador y entrenador en cursos especializados para la atención de incidentes específicos con gas, cloro y amoníaco, dictados bajo los estándares de los institutos americanos ASTI, NH3 y el Instituto de Cloro de los Estados Unidos. Él se va a referir a un brote de intoxicación por pesticidas en un centro hospitalario. Bueno, adelante, tienes la palabra, Edgar. Para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en el primer Congreso Virtual Iberoamericano de Salud Ambiental, Sindemia y Agenda 2030. Quiero darle un agradecimiento muy especial a todas las personas que se tomaron el tiempo para poder organizar tan importante evento para la región.
y a cada uno de sus organizadores. En especial, pues quiero enviar un saludo a la doctora Susana García de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental y al ingeniero Daniel Méndez, quien ha sido mi par en algunas actividades que hemos tenido la oportunidad de compartir en escenarios de materiales peligrosos y rescates en espacios confinados. El día de hoy, pues básicamente queremos abordar dentro de toda la temática que ya estaba propuesta, un tema que de hecho está relacionado con un incidente de materiales peligrosos en alguna parte de la región de Colombia, donde les estaré contando, donde en el paso a paso y pues obviamente con un tiempo muy escaso, trataremos de hacer una muy buena cronología y pues obviamente al final los estaremos invitando para que con nuestros panelistas todas las inquietudes y todas las dudas que ustedes puedan tener, pues a través de ellos puedan ser totalmente resueltas. Así es que bienvenidos. La ubicación inicialmente del municipio de La Calera, vemos en la imagen izquierda el recuadro de lo que es nuestro mapa de Colombia, de hacia la parte céntrica, lo que es Cundinamarca y la ciudad de Bogotá. Hacia el lado derecho ya lo que ustedes encuentran básicamente pues es el municipio de La Calera, un apoyo satelital que tenemos allí. Y tratamos de georreferenciar el centro hospitalario, la clínica de Nuestra Señora del Rosario. ¿Alguna información de referencia? La distancia, digamos que inicialmente entre Bogotá y La Calera son aproximadamente 40 minutos, pero pues son 40 minutos que están muy asociados, digamos, a temas climatológicos, al tiempo que esté haciendo, particularmente que no esté pues lloviendo, ¿verdad? Y también el tema de tráfico, razón pues que obviamente, o estos dos motivos en particular, tienden a retrasar lo que serían los tiempos de respuesta de cualquier organismo de emergencia. La población a la fecha, estimamos aproximadamente 29.675 habitantes. El clima de La Calera particularmente es una temperatura que varía en promedio entre los 5 y 17 grados centígrados. Es un lugar turístico, de hecho que asiste mucha persona extranjera que viene aquí a nuestra región. Dentro de sus actividades predominantes está la agricultura, hay lugares para pesca, también para camping, para hacer cabalgatas. Y es una región que goza particularmente de tener una muy buena gastronomía. Entidades hospitalarias diversas, tiene 9, digamos, algunas para trauma, otras para reanimación, algunas para temas clínicos, primeros, segundos niveles, ¿verdad? Tiene un cuerpo de bomberos, una estación dentro de la cual pues, se cuentan con vehículos de respuesta, personal capacitado y entrenado para las diferentes actividades que puedan presentarse en la región. Y las rutas de acceso al municipio son 3, una de ellas pues la que conecta directamente con la ciudad de Bogotá. El escenario, nuestra clínica de referencia, la clínica de Nuestra Señora del Rosario, ya vamos a estar hablando un poco más de ella, era la que de hecho estábamos referenciando al inicio. Y dentro de ya lo que es la cronología del tiempo y la cronología de los hechos, exactamente el 18 de mayo del 2016 se notificó un brote de intoxicación aguda por plaguicidas afectando a 5 agricultores de un cultivo de papa de la región, quienes se dice que a ese momento adelantaban algunas labores de fumigación, y se confirma el consumo de una bebida artesanal contaminada. Esa bebida artesanal aquí en algunas regiones, les comparto para quienes no la conocen, en algunas regiones le llaman guarapo o le llaman chicha. Es una bebida que se hace para, pues, digamos, en algunos momentos de mucha actividad de trabajo y también mucho calor,
la utilizan como bebida hidratante, pero pues particularmente en las áreas de campo. Razón por la cual ingresan varias personas por el área de urgencias al centro hospitalario. Al llegar a la sala de urgencias de la clínica, uno de los agricultores ingresa sin signos vitales, los otros 4 con síndromes convulsivos, algunos tonicoclónicos generalizados, uno de ellos en paro respiratorio, el cual pues obviamente de manera inmediata requiere maniobras de reanimación avanzada, maniobras pues que obviamente inducen al tema de la intubación orotroqueal, tratamientos de las convulsiones con benzodiazepinas y tratamientos específicos con atropinas. Durante el desarrollo de las actividades de valoración de todos estos pacientes que ingresaron por urgencias y dentro de la atención de estas personas, 24 trabajadores de la salud y administrativos, no solamente el personal médico, paramédico, sino también los que atienden en la parte de recepción, se vieron afectados posiblemente por una contaminación cruzada por vía inhalatoria y comienzan a presentar síntomas asociados como náuseas, vómitos, cefalea, mareos y 3 de ellos presentan unos estados de lipotimia y de igual manera informaron de manera simultánea que 2 agentes de policía que habían colaborado con el traslado y el ingreso de estas personas al centro hospitalario también habían presentado síntomas asociados. En ese orden de ideas, pues, con todo lo que allí se desencadena, todo lo que se suscita allí, posiblemente es un evento que nunca se había presentado, es un evento que posiblemente no estaba por alguna razón contemplado en esa magnitud dentro del plan de emergencias, razón por la cual, pues, a raíz de la situación que allí se presenta, a través de la red de urgencias y emergencias de la región, se solicitó el apoyo de Bomberos Bogotá con un equipo especializado de respuesta, el grupo de materiales peligrosos, el cual yo lideraba para ese momento, y pues piden el apoyo en el sitio a fin de tratar de determinar las posibles causas que se relacionaban con el evento y lograr obviamente identificar la posible sustancia que generó ese caso de intoxicación masiva ahí en el lugar de La Calera. El apoyo fotográfico, pues digamos, ya son algunas imágenes propias, son algunas imágenes de lo que ya se empieza a hacer allí en el lugar. Digamos que dentro de la fase de preparación se inician acciones bajo lo que es el sistema comando de incidentes y dentro de él, pues obviamente, primero la reunión de planeación con las personas que hicieron el primer respondiente y el primer respondedor allí. Estamos hablando algunas personas de Secretaría de Salud, los mismos bomberos, pero obviamente por alguna razón no tener una capacidad operativa para quizás y la experiencia para este tipo de eventos, pues acudieron a Bomberos Bogotá. Llegamos, enlazamos todas las actividades con ellas, se establece un puesto de mando y a partir de ese momento, pues con la reunión de planeación, lo que buscamos era tratar de obtener la mayor cantidad de información que hasta ese momento ellos tuvieran relacionadas con ese evento. Se instala obviamente un corredor de descontaminación, de emergencia que pues, pudiera ser requerido para, no solamente para el personal operativo, sino también para las personas que estaban al interior del centro hospitalario, el cual pues ya estaba cerrado, ya se encontraba bajo custodia por parte de las personas de bomberos que hicieron la primera respuesta. Y en ese orden de ideas, pues prever que cualquier situación que pudiera desencadenarse mientras nosotros estábamos haciendo acciones operativas allí, pues pudiéramos apoyarnos en un DICOM de emergencia. El plan de intervención de operaciones, pues obviamente se hace todo lo que es el plan de acción del incidente, se involucran las demás instituciones y obviamente se establece lo que pudiera ser un plan de emergencia alterno para cualquier situación que pudiera presentarse durante el desarrollo de las actividades operativas.
Ya las acciones de respuesta, pues básicamente lo que ustedes encuentran aquí en la imagen de la parte superior a nuestra izquierda, es una imagen donde pues con las personas que ingresé empezamos a reposicionar algunos de los elementos. Estoy hablando que al ingresar al área de urgencias todo absolutamente estaba caído. Estoy hablando de el monitor, estoy hablando del paro del carro de paro, estamos hablando de instrumental, estamos hablando de absolutamente todos los elementos que bajo una hipótesis pudiéramos nosotros presumir lo que posiblemente sucedió en ese momento, quizás relacionado con pues, el desespero de las personas allí, ver los mismos compañeros de salud involucrados, ver compañeros médicos caer, ver compañeras enfermeras caer. Adicional a eso, pues ya dentro de las personas que habían ingresado por el área de urgencias, lamentablemente ya había un fallecido. Y en ese orden de ideas, pues no desconociendo obviamente el plan de emergencias que pues obviamente con el cual contaba la institución, pero quizás un escenario tan complejo y tan crítico como el que se vivió en ese momento acá, es posible que no estuviera contemplado. Dentro de la imagen también pues relacionamos, ya si ustedes alcanzan a ver, pues manteníamos nuestro nivel de protección tanto dérmico como respiratorio muy alto y hicimos alguna reunión con las personas que estaban allí concentradas. De hecho teníamos personal médico quienes fueron personas muy amables y entendieron realmente cuál era la intención nuestra allí como bomberos, pues prevalecía la seguridad para ellos, brindarles unos cuidados y razón por las cuales estábamos indicando cuál era el procedimiento a seguir para poder sacarlos a ellos del área de hospital. La siguiente imagen, pues básicamente nos muestra ya esto es lo que hemos empezado a hacer en un área que estaba aislada. Pudimos hacer en una ducha un proceso de descontaminación muy rápido, logrando pues obviamente que las personas se retiraran todas las prendas de vestir que tenían. Esas prendas pues obviamente fueron depositadas de forma independiente en las bolsas que ustedes están viendo allí y obviamente rotuladas, marcadas con los nombres y apellidos de a quién le corresponden, para que en un proceso posterior, personal del Instituto Nacional de Salud haría un proceso dentro del cual pues estas prendas, algunas ya quedarían totalmente en desuso, algunas por obvia razón habría que recuperar con un proceso de descontaminación y poder obviamente estárselas entregando a las personas. Ya al final, pues en la salida terminábamos de hacer un proceso ya más minucioso de limpieza, digamos, alguna parte de piel expuesta, manos, uñas, ¿verdad? Estábamos utilizando un gel antibacterial allí, algo de alcohol también, para que las personas pudieran salir a un área de salud que había sido designada para que personal pudiera hacer valoración de cada uno de ellos y determinar si estas personas se podían o no ya trasladar para sus centros de habitación. Ya dentro de la evaluación post-evento, debido a la situación presentada, el Instituto Nacional de Salud activó un equipo de respuesta. Digamos que esto se da muy simultáneo a las actividades que nosotros estábamos desarrollando. Estas personas llegan también allí a la población de La Calera, llegan de hecho a donde nosotros teníamos instalado nuestro puesto de mando de operaciones y de forma inmediata lo que hacen es establecer unos objetivos para describir a través de una caracterización demográfica las posibles causas que generaron, digamos, este tema de la intoxicación por plaguicida en el municipio de La Calera. Posteriormente se desplazan, digamos que un equipo interinstitucional de la Secretaría de Salud, del departamento y el Instituto Nacional de Salud, el cual se desplazó desde la ciudad de Bogotá,
Llegan hasta la vereda donde sucedieron los hechos con el fin de tomar algunas muestras también de las fuentes hídricas que corren allí por el lugar. Y durante la investigación, pues identifican la mala disposición de envases vacíos de los plaguicidas, los cuales se encontraban esparcidos en toda la zona del cultivo y algunos usados en labores domésticas. Tratemos, por favor, de asociar estas imágenes a esa bebida artesanal que yo les había nombrado anteriormente, pues lamentablemente, por alguna razón que desconocemos, es posible que uno de esos envases no fue bien descontaminado, quizás pues por el desconocimiento de las personas allí en la región. Quizás lo lavaron de forma muy superficial y esa bebida fue envasada ahí y esa bebida fue la que ingirieron las personas para que pues lamentablemente de forma posterior se desencadenara todos los eventos que hasta este momento estamos con ustedes compartiendo. En indagaciones adelantadas por la SIJIN de la Policía Nacional, pues obviamente la policía hace presencia allí por la razón y el motivo expuesto. Recuerden que hablamos que hubo una persona fallecida. En el sitio de los hechos se encontraron envases de plaguicidas presuntamente involucrados en la intoxicación con los siguientes nombres comerciales, como el Cursate M8, el Curaxil y Pega PH. Este último corresponde a un coayudante de uso agrícola, y otros productos como Látigo y Majestic con ingredientes activos como los profenofos y acefato respectivamente, utilizados y los cuales pertenecen al grupo químico de los plaguicidas organofosforados, los cuales al final fueron identificados como las sustancias causantes de toda la intoxicación en la población afectada. Las recomendaciones pues, posteriores al evento estuvieron relacionadas primero, una con sensibilizar a la población y al personal médico en el uso adecuado de elementos de protección personal frente al manejo de incidentes con plaguicidas. Pues obviamente también habría que ajustar el plan de emergencias y con él lo que pudieran ser los famosos procedimientos operativos normalizados que muchos de nosotros en el campo de atención de emergencias conocemos. Capacitar al personal asistencial en los protocolos de bioseguridad y de salud pública ante una emergencia con sustancias químicas. Fomentar acciones intersectoriales con el objetivo de sensibilizar a la población frente a las señales de alerta en caso de presentarse nuevamente un caso de intoxicación como el que allí se presentó, entendiendo pues que estas sustancias tienen la capacidad no solamente de dejar secuelas, sino también de causar la muerte. Se hace necesaria la realización de convenios y alianzas que permitan la integralidad de las acciones para intervenir adecuadamente este tipo de situaciones. Estamos hablando de las alianzas y el fortalecimiento interinstitucional, bomberos, policía, alcaldía, secretaría de salud, entre otros. Y obviamente fortalecer las estrategias de prevención, vigilancia y control en el adecuado uso y manejo de plaguicidas. El cierre operacional, pues digamos que la reunión posterior al incidente se hace una descontaminación de personal y de equipos, se realizó el chequeo de personal de respuesta por parte de la Secretaría de Salud, se verificaron formatos diligenciados como la bitácora del evento, tratando de obtener toda la información que más pudiéramos, entendiendo que por el tema de haber una persona fallecida, posiblemente los entes judiciales posteriormente nos estarían visitando a fin de tratar esos formatos, o por lo menos copia de ellos, para temas de indagación y de investigación judicial. Se hace entrega del leccionario a las autoridades locales, estamos hablando de la alcaldía, bomberos, todos los que participaron allí, y se elabora un acta final de reunión donde se citan algunas recomendaciones generales para poder habilitar nuevamente los servicios de atención en el centro hospitalario, básicamente la descontaminación de todo el sitio. Y se le informa, pues ya posteriormente a nuestra central de comunicaciones en Bogotá, el cierre de las operaciones y la desmovilización de los recursos sin que se generara ninguna novedad, tanto en equipos como en personal. Por último, una bibliografía de apoyo, una información tomada en formatos in situ, digamos toda la información que nosotros
en los formatos que de hecho se tienen de recolección. Pudimos registrar allí en el lugar el IQUEN, que es el Informe Quincenal de Epidemiológico Nacional, información que cruzamos allí con el Instituto Nacional de Salud y también con personal del Ministerio de Salud y Protección Social que hizo presencia en el sitio. Hasta este momento les doy mi agradecimiento por la atención prestada. Les recuerdo que al final nuestros panelistas estarán atentos a todas las inquietudes y todas las preguntas que puedan surgir y que estén relacionadas con esta presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Edgar. Lamentablemente no contamos con él de manera presencial, ya que se disculpó porque tenía que viajar a atender otros asuntos, pero sí tenemos acompañándonos a Pablo Ochoa, que ahora va a hacer sus comentarios. Pablo es director general de PROISEC Latam, es especialista en respuesta a emergencias, acreditado por el Servicio y Extensión de Ingeniería de Texas University. Fue consultor en seguridad y salud ocupacional del proyecto de diseño y construcción del tercer juego de esclusas de la ampliación del Canal de Panamá. Él es de Panamá. Es auditor Trinorma y del sello 5Z, acreditado en respuesta a emergencias de materiales peligrosos, armas químicas, biológicas, nucleares y de destrucción masiva por la OPAC, la Organización para la Prohibición y el Control de Armas Químicas, Biológicas, Nucleares y de Destrucción Masiva de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, Pablo, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias, doctora Susana García, por el apoyo y por la oportunidad, así como a la CIPSA. Le confieso que para mí es un placer el poder compartir y el poder potenciar este concepto de salud ambiental. Le confieso que al principio, cuando comencé a escucharlo, yo parecía un poco como al oído no era muy agradable. Sin embargo, cada vez estoy más convencido de la necesidad que tenemos de potencializar estos eventos. Fíjense que hemos tenido 3 eventos distintos, 3 secuencias de videos distintos. Uno en México, uno en Brasil, uno en Colombia. Y así estoy seguro que las personas que nos escuchan pueden apreciar y describir cosas que han sucedido. Recuerdo un caso también en un puerto donde se contaminó con organofosforado a polizontes que iban dentro del contenedor. Y la asistencia de estas personas, cuando se dieron cuenta que estaban vivas, generó la intoxicación de personal paramédico y personal médico. Recuerdo que una doctora que recibieron los pacientes sin haber sido descontaminado tenía 4 meses de embarazo y se condujo al aborto. Desafortunadamente, situaciones como esas. Y estoy seguro que las personas que nos escuchan sabrán de muchísimos eventos más. Fíjense que hay características importantes. En los eventos asociados a la descripción que narró muy bien nuestro compañero de México, nos cuenta que nuestro compañero Daniel de Argentina, Daniel Méndez de Argentina, él menciona algo importante donde dice, para ese momento, las guías de respuesta a emergencias de materiales peligrosos no tenían la información que se necesitaba. Qué interesante esto, ¿no? Para el evento que se refleja con el GLP que narró Edson en Brasil, nos dimos cuenta también que mucha de la información que ellos manejaban obedecía a la información que Petrobras manejaba en sus procesos, pero que para ese momento la bibliografía que disponíamos en ese momento manejaba muy poca información sobre el gas natural y el gas licuado petróleo. Es en las últimas versiones que se han incorporado, por ejemplo, en estos textos asociados a la actualización del sistema globalmente armonizado, los cambios de las MCDS a la ficha de seguridad. Pero en el último evento en Colombia, donde participa nuestro compañero bombero,
podemos ver que ya la organización tendió a ser un poco más estructurada. Había mayor incorporación de organismos donde la estructura del sistema de comando cobró un papel importante porque la respuesta inicial la da bomberos. Pero cuando comenzamos a ver los diferentes eventos, nos damos cuenta que ambos eventos pudieron haber tenido una trascendencia mayor, una trascendencia importante. El hecho, por ejemplo, del isocianato de tolueno, esto puede haber sido un evento muchísimo mayor. La potencialidad de ese evento era muy alta. De hecho, narra Daniel en el hecho de que todas las personas que posterior al control de la emergencia, es decir, no a la solución, sino a que fue controlar la emergencia cuando estaban realizando procesos de trasegado, el proceso de la remoción de la grúa del vehículo, ahí hubo personas afectadas posteriores al evento en sí. En el caso del GLP, fíjense que también se registraron más de 40 personas intoxicadas, pero controlaron la eventualidad y a pesar de que dejaron sin energía a una gran cantidad de personas, la gente logró responder en ese momento asertivamente sin que generaran víctimas, solamente personas afectadas en el momento por la intoxicación. Y en el evento de los plaguicidas, en el evento en Colombia, es interesante ver que pese a que hubo una persona fallecida, hubo un equipo de personas que rápidamente detectaron por bomberos que se podía vincular a plaguicidas mal dispuestos en envases, que luego por medios artesanales pues se dio el consumo de estos. En estos tres eventos hay constantes. Primero, hay personas que han tenido una escasa o una especializada información en la respuesta a emergencias de materiales peligrosos. Otra de las constantes es que todos los eventos, todos los expositores, tanto Daniel Méndez como el compañero Edson, como el compañero de Colombia, describen que había la necesidad de formar al personal que respondía y todos describen que en el momento, después de los análisis de los eventos, se habían cometido errores importantes. La ubicación del puesto de comando en una fuga de gas GLP, donde en 500 metros había todavía muestras de gas y sin embargo estaba el puesto de comando en el área caliente. Así como luego el personal de asistencia médica que fue intoxicado por los plaguicidas tomó al final medidas asertivas, es decir, espérense, los bomberos no entran aquí si no son descontaminados. O sea que estos eventos han podido ser potencialmente más agresivos, pero alguien tomó una decisión acertada. Pero esa decisión acertada se toma posterior a que haya habido una respuesta inicial que no fue la más idónea. Esto lo podemos decir en este momento, pero hay que estar en ese sitio. Entonces, aquí hay unas grandes constantes. Tenemos la necesidad, y aquí es importante el concepto de salud ambiental, donde CIPSA establezca, promueva o motive una unificación de criterios para todas aquellas personas que pretenden ser capacitadas, instruidas, formadas como primeros respondedores a este tipo de eventos. Y también destacar la necesidad de que los manejadores de productos peligrosos, tanto a nivel de comunidad, sector agrícolas, sectores petroleros, sectores mineros, se sumen a un proceso de formación y de cooperación académica en los cuales necesitamos unificar un criterio importante de formación. Fíjense, por ejemplo, que en Colombia acaba de salir el decreto 773, donde establece un marco legal del sistema globalmente armonizado. En otros países se ha adoptado de papel, pero no se ha ejecutado absolutamente nada. En otros países hay un desarrollo importantísimo. Ya están hablando no nada más de las sustancias puras, sino de la organización y clasificación de las mezclas.
y en otros países esto es un tema completamente desconocido. Entonces, es importante para nosotros buscar alguna información que nos permita establecer comités de ayuda mutua, convenios, cooperación, para alinear lo que establece de repente OSHA en Estados Unidos, lo que establece EPE en Estados Unidos, lo que establece NFPA en otros países, lo que establece CETES en Brasil, lo que establece, lo que promueve CIPSA desde Argentina. Es decir, necesitamos fortalecer este tipo de alianzas y unificar esto que permita establecer las formaciones de manera similar para diferentes países. Voy también a destacar factores importantes en los 3 eventos. En el primer evento con el Oceanato de Tolueno, Daniel Méndez narra que el aspecto climático y la velocidad del viento fue importante para el control de la emergencia y para delimitación de los espacios, pero la información inicial que manejaban sobre el producto era distinta y 3 horas después que ingresaron al área para el control de emergencia fue que se dieron cuenta que era el Oceanato de Tolueno. Y tuvieron que utilizar equipos como cámaras gráficas de detección de temperatura que en ese momento no se disponían por parte de los primeros respondedores. Cosa similar narra también Edson en Brasil, donde dice que se hace el muestreo de los eventos, el monitoreo atmosférico, cuando Petrobras y CETEPS aportan los equipos, pero que las unidades de bomberos y de protección civil en el momento no contaban con los equipos. Esa es una situación que es muy común. Desafortunadamente, pareciera que la poca inversión en el equipamiento a nivel regional para la atención de eventos de materiales peligrosos es un tema regional. Pero esto va a la par también de las necesidades de tener registros, que es una propuesta que se realiza que realizo en este caso, de tener un registro único, un registro nacional, regional, de las eventualidades que se registran, valga la redundancia, de los eventos, incidentes de materiales peligrosos. A mí me gustaría, y de repente estoy seguro que a muchas de las personas, poder tener un registro de los eventos de materiales peligrosos que se tienen en Panamá, que se tienen en Brasil, que se tienen en México, qué hicieron, cómo respondieron, cuál fue la última fuga de amoníaco, por lo menos la de los productos clasificados como mayor nivel de peligrosidad, por lo que de alguna u otra manera pudiéramos tener productos como el cloro, productos como el amonio, productos inclusive conocer ahorita los temas interesantes asociados a los temas de baterías de litio, de níquel, cadmio, a los gases de refrigeración. Entonces, tenemos la necesidad de establecer un canal de comunicación importante. CIPSA puede establecer este canal de comunicación, pero todos nosotros, los que están viendo, los que han participado y los que verán esto en diferido, los invito a que se sumen, porque mientras más personas hablemos de la salud ambiental, mientras más personas hablemos la necesidad de comunicar que hubo un evento, cómo se controló, qué fue lo que pasó, estaremos estableciendo cadenas y eslabones de comunicación sumamente importantes. Fíjense un tema sumamente importante acá que destaco en el evento del gas. La comunicación asertiva que tuvo Petrobras con el sector energético para el corte de la energía fue fundamental en que este evento, donde 168 toneladas de gas no generase ningún incendio. Imagínense la posible afectación de lo que es la pérdida o la fuga de 168 toneladas de gas que pudieran de alguna otra forma, inicialmente en una fase de derrame, al ser fase líquida, pero luego sus vapores fueron suprimidos por una rápida acción. Y en los videos podemos comentar también cómo personal de Petrobras de manera altruista decidió bloquear la vía mientras los organismos de seguridad de Estado participaban en los bloqueos en mayores distancias. Es decir, hubo una responsabilidad de gente que sabía el riesgo al cual se manejaba. Así, de igual manera, Bomberos en Colombia, en la población de La Calera, procedió al proceso de descontaminación
y establecieron rápidamente la necesidad de descontaminar a todas las personas que se sumaban y comenzaron a ver que en el sector salud las personas con las cuales se contactaban eran personas que ya estaban afectadas por este plaguicida, esta bebida y por las secuencias que la intoxicación de manera comunitaria se estaba registrando. Pero acá, fíjense que una de las limitaciones que nosotros tenemos es que el tiempo de respuesta en todas estas emergencias ha sido tardío. Estamos hablando de que las emergencias se controlan casi siempre cuando son eventos de materiales peligrosos 12 horas después, 19 horas después, 30 horas después, días después. Y esta lentitud en el control de los eventos potencializa la afectación de más personas, por lo cual uno de los puntos importantes es que esa primera persona que responde, ese bombero, ese brigadista, ese voluntario, ese técnico, ese policía, tenga una formación básica de este tema asociado a la salud ambiental. O sea, nosotros no necesitamos una legislación nacional para que eso se dé. Nosotros podemos impulsar estas acciones. Es una necesidad importante. Así como nuestro hijo va de repente y erradamente toma cloro debajo del sitio donde lavamos las manos. Así como de repente alguien dice, oye, el niño se intoxicó con fósforo, con un cerillo, y resulta que el fósforo está en los bordes de la caja. Lo que el niño está consumiendo es papel ceraminado con azufre. Entonces ese niño pareciera que pudiera venir de una operación petrolera o petroquímica y resulta que desconocemos. Así como también lo que sucede cuando utilizamos productos de limpieza que creemos que son X cosa y resulta ser otro. Así como, por ejemplo, ahorita con el mismo SARS-CoV-2. Hay gente que se está desinfectando las manos con amonio cuaternario en lugar pensando que es el alcohol, porque el producto tiene otro nombre. O cuando le decimos a una ama de casa, señora, ¿con qué usted limpia los utensilios de cocina? Y dice, no, con Mr. Músculo o con 409. Sí, pero ¿cuál es el nombre de ese producto? Entonces, tenemos una amenaza importante y por temas comerciales, por temas de diferentes tipos, legislaciones, muchas veces no estamos claros de qué es lo que estamos consumiendo. El mismo caso, le decimos a alguien, oye, ¿usted quiere un poquito de ácido fosfórico? Ácido fosfórico, no me estés ofreciendo ácido, ¿no? Pues usted está tomando una bebida gaseosa que tiene ácido fosfórico. Entonces, ese tipo de información, cuando nosotros la damos a nuestros pequeños en los colegios, a la gente en la casa, a la gente en la comunidad, al agricultor, al respondedor de emergencia, pues eso va a potencializar, por supuesto, todas estas acciones en pro de la seguridad. Entonces, para resumir... Tenemos que ir cerrando para poder dar pie a que se contesten las preguntas. Claro que sí. Para resumir, en este caso, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, invitamos a los presentes y sé que CIPSA puede establecer un canal importante para la capacitación de los respondedores en pro de establecer lineamientos para la reorganización, planificación y la preparación comunitaria, la que es la promoción de un inventario o de un censo del manejo y los manejadores de respuesta de productos peligrosos o por lo menos los más peligrosos. Y por supuesto establecer algún canal de comunicación o un vínculo en los cuales las personas puedan adherirse a CIPSA para obtener esta información que se produzca de especialistas. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Muy bueno tu resumen de todo lo que se presentó en las distintas presentaciones y también, digamos, has respondido en parte una pregunta que hizo Fernando Díaz Barriga desde México, que decía si podían opinar los panelistas sobre cuál debería ser el rol de la CIPSA en este tema de las emergencias toxicológicas, tecnológicas y químicas. Él previamente había hecho un comentario diciendo que en México recientemente se publicó la lista oficial de sitios contaminados,
examinando el origen de la contaminación y que es increíble el alto porcentaje relacionado con derrames o accidentes. No sé si Daniel o Edson quieren hacer algún comentario respecto de lo que creen que debería hacerse para mejorar la respuesta y también, ¿por qué no?, la prevención de estos eventos, ¿no? Edson, ¿quieres comenzar tú? Sí, gracias, doctora Susana. Gracias, Pablo, por sus comentarios. Te felicito, Daniel, por su presentación también, mi amigo. Un comentario sobre sitios contaminados. Acá en el estado de São Paulo tenemos alrededor de 5.000 sitios contaminados con productos químicos. Creo que 80% son en estaciones de servicio. La otra parte, 10% en industrias químicas, 10% para otros tipos de actividades, ¿está bien? Sobre el rol de CIBSA en este tema, creo que es de sensibilizar, de traer los órganos y compartir experiencias exitosas en prevención, preparación y respuesta, así como estamos haciendo hoy acá en este momento. Creo que ese es el principal rol de CIBSA. Creo que usted puede decir mejor sobre eso, Susana. Bien. Bueno, a mí lo que me parece es algo, comparto muchas cosas, algo de lo que resumía Edson, los comentarios de Pablo, y siempre uno tiene que tener presente las cosas que han pasado, los antecedentes de eventos, para adelantarse y para prepararse, para no hacer experiencia propia, porque creo yo que no tenemos que esperar a que se lesione uno de nuestro país, de nuestra localidad, de nuestra ciudad, para adelantarnos a esto. Yo, como cualquiera de ustedes, ha analizado y ha estudiado y ha aprendido de los eventos que han ocurrido a lo largo de nuestra historia reciente, de los diferentes hechos para prevenir en sus trabajos o para informar o para armar capacitaciones. Y a veces uno no tiene todo el raconto completo de lo que pasa en distintos lugares. Uno tiene una versión parcial de lo que pasa en su país, una cosa así, y a veces no tiene el contexto de lo que pasa en otros lados. Es muy interesante haber compartido esto, la presentación de Edgar, con este caso que llama mucho la atención. Hemos tenido eventos locales en la Argentina con afectación de personal de salud por no haber tenido en cuenta prácticas seguras de recepción de pacientes. Pero quedaron ahí acotadas y olvidadas en el tiempo, y seguramente en no mucho tiempo más se van a olvidar. Entonces, como que esto debería ponernos una luz de alarma, como para decir que hay cosas que tenemos que mantener vigentes, compartirlas en diferentes lugares y advertirnos que sirvan para poder mantenerlas vigentes y que le abra el ojo a todos los que vienen atrás, a todos los que se están desarrollando, y que sirvan de antecedente para mejorar lo que es la planificación y la respuesta. Gracias, Pablo, por ser tan detallista con todos los puntos que tomaste de cada una de las presentaciones. A Edson me encantó la presentación de Edgar, que no está presente, pero me gustó porque uno tiene otra mirada, fue otra mirada de ver la cosa. Y a todos los que hicieron su aporte mediante los comentarios, agradecerle a ellos, que todos los comentarios hacen que podamos ser mejores y que uno pueda responder. Tuvimos un tiempo agotado para la presentación de cada caso, y en ese tiempo agotado intentamos contar el mejor detalle posible, ¿sí? Pero gracias, Susana, por este espacio, por todo lo que nos has permitido hacer, en este caso en particular, y de ver caras de amigos y que cada uno de ellos pueda contar su experiencia del lado que le toca mirar. Bien, voy a leer algunos comentarios que también han surgido. Nicolás Suárez dice: el uso responsable y adecuado de los plaguicidas
así como el compromiso ambiental de los productores y vendedores de productos agroquímicos, disposición adecuada de envases, no reuso, etc. Y comenta que en Perú, en San José de Ushua, Ayacucho, sucedió un problema parecido con pérdidas humanas, lamentablemente, tema importante para la salud y el ambiente. Esto, digamos, como algunos otros comentarios que recibimos sobre casos, esto que comenta también Daniel, los casos que vimos hoy, digamos, me parece que nos pone también en alerta de que podemos hacer mucho por la prevención. Digamos, hay todavía marco regulatorio que nos debemos y sobre todo el control y la fiscalización del marco regulatorio vigente, que es muy amplio, pero que a veces fallamos un poco en hacerlo cumplir. Yo entiendo particularmente que la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, que no es solamente Argentina, es Brasil, es Chile, Paraguay, es Perú, es Ecuador, es Colombia, es México, es Estados Unidos, es España, es Portugal, tiene mucho para aportar, digamos, fundamentalmente, como dice Edson, desde el punto de vista de la sensibilización, pero también en la identificación de aquellos gaps, de aquellos agujeros que tenemos en la legislación, podemos aprovechar avances que hay en la legislación de algunos países para poder llevarlo a otros. Y como decimos, en la implementación de los programas, ¿no? En programas de capacitación que sean efectivos, que sean perdurables en el tiempo, que sean de educación continua, de los respondedores, pero también de las personas que pueden estar en las áreas donde estos eventos pueden ocurrir. Vimos acá eventos masivos que implicaron que muchos barrios, que muchas viviendas tuvieran que ser evacuadas, y para esto tenemos programas de preparación y respuesta a nivel local, como es el APEL de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y me parece que nos debemos la implementación de estos APEL que, digamos, si bien tienen una estructura que puede parecer muy compleja, si uno quiere cumplir con los 10 pasos y quiere cumplir con todo lo que se propone, uno puede empezar de a poco, trabajando en mapas de riesgo locales. Yo recuerdo un experto de Apple, brasilero, que tuvimos la suerte de poder traer a la Argentina hace años atrás para otro congreso como este. Él decía, el Apple se puede hacer en una escuela, y nosotros hemos desarrollado herramientas para el desarrollo de estos programas de preparativos que involucran a la comunidad a nivel local, y tenemos muy poco desarrollo de esto, ¿no? En todos los lugares donde, digo, en todas las instituciones y en todos los barrios hay la posibilidad de hacer un mapa de riesgos químicos, y hay la posibilidad de reunirse para obtener información y para asignar roles y ver qué hace el vecino también, qué hace la escuela, qué hacen cada uno de los posibles afectados, porque yo imaginaba esta situación del escape de gas licuado, y acá hemos tenido, y la realidad es que las madres tienden a salir a buscar a sus niños, a pesar de que les digan que se tienen que quedar a resguardo porque hay un gas tóxico en el ambiente. Y esa madre no va a dejar de ir a buscar a su niño en la escuela si no está segura y confiada en que las maestras y los directivos de la escuela saben lo que hay que hacer y sus niños van a estar seguros en la escuela. Y eso no se consigue si no hay sensibilización, capacitación, y si no han trabajado todos en un plan compartido donde cada uno conoce su rol, se ha ensayado, se ha practicado en simulacros, y sabemos que esto funciona y también nos lo debemos. Y también nos debemos registros nacionales de incidentes con materiales peligrosos que nos permitan documentar y también hacer una epidemiología
de estos eventos que pueden involucrar o no involucrar víctimas, pero aunque no involucran víctimas, nos ponen sobre alerta de eventos que pueden ocurrir, que requieren nuestra intervención como Estado y como sociedad para precisamente prepararnos para los casos en que esto ocurra y minimizar, digamos, las consecuencias para la salud, para el ambiente y también para la propiedad, ¿no? Como en general señalan todos estos programas y planes que están preparados para poner en práctica. Bueno, no sé si tenemos algún otro comentario. Acá nos alientan a hacer todo lo que estamos proponiendo. Hay gente que pide más información. Yo, por lo pronto, les digo que todas estas charlas quedan grabadas, así que las pueden volver a ver, pueden utilizarlas para hacer capacitación y pueden invitar a todos aquellos que consideren que puede ser de su interés, a que las visualicen en los canales de YouTube que tiene la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental. También en nuestra página web vamos a habilitar un sitio para poner a disposición enlaces e información sobre todos estos temas que han despertado y que motivan su estudio y su investigación. No sé si tenemos alguna otra pregunta que hayan detectado. Me parece que no. Bueno, en ese caso, invito a ustedes a que den alguna palabra de cierre, si les quedó algo pendiente de decir, y entonces vamos concluyendo. Susana, Sí. por favor, solo para compartir una experiencia exitosa acá en el estado de São Paulo, después de muchos accidentes importantes como ese de gas licuado y otros que tuvimos acá, nosotros reunimos Cuerpo de Bomberos, los órganos de salud, CETESB y Policía de Carretera, e desarrollamos un curso llamado Primer en el Local, Primer en el Escenario de una Emergencia Química. Es un curso de 2 días donde hay charlas técnicas de Cuerpo de Bomberos que habla sobre el sistema de comando de incidentes, de CETESB, de Policía de Carreteras, de los órganos de salud, sobre la actuación de los centros de toxicología, centros de asistencia toxicológica en una emergencia, por ejemplo. Este curso es muy interesante, ya tuvimos 21 cursos realizados durante 10 años y ya fueron casi 300 personas, 3.000 personas, discúlpenme, 3.000 personas já capacitadas nesse curso, e foi uma maneira de integrar as instituições, de conhecer o sistema de comando de incidentes, de conhecer o rol de cada instituição em uma emergência química, e isso estamos melhorando os aspectos de atenção às emergências em el estado de São Paulo, ¿está bien? Muy bien, muchas gracias Edson por compartirlo. Y la verdad es que podemos invitar a todos a participar de los cursos que dicta CETESB, que son muy buenos y muy ilustrativos. Creo que lo hice allá por el año 2001 yo. Así que es muy recomendable para todos. Gracias. Yo aprovecho también para agradecer. Hay muchas palabras de motivación y agradezco la experiencia que la doctora Susana García ha sumado al invitar a Daniel, a Edson y a nuestro compañero de Colombia. A las personas que ven esto, pues los invitamos también a que se sumen, porque hay un largo trabajo por hacer y necesitamos de muchas manos, mucha gente buena que ayude y que colabore en esto. Gracias por la oportunidad también. Bueno, muchas gracias Susana, gracias a ustedes, y entiendo que este es el camino, el tema de la capacitación,
y hacerlo con pasión, para hacer las cosas bien y disfrutar del hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, damos por cerrada esta mesa. Gracias.